Bueno, señores estudiantes, entonces continuando con el tema, y una vez que habíamos visto precisamente el régimen de facturación, que ya les habíamos también anticipado a ustedes ciertos cambios en la categorización de los contribuyentes en el Ecuador, que se ha emitido una normativa en los últimos tiempos para justamente juntar lo que antes se conocía como el RIM, como el RINCE y como el régimen general, en el RIMPE, mediante el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Nosotros tenemos que tener y traer a colación prácticamente aquellas normas y resoluciones recientes, como les digo, ¿no? En el año 2021, con fecha 29 de diciembre, el Servicio de Rentas Internas emitió una resolución a través de la cual se emiten y se definen las normas para la aplicación de este régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE, ¿no? La normativa para la aplicación del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, mediante una resolución nacional de la Dirección General de Servicios de Rentas Internas número 60 del correspondiente periodo fiscal del año 2021 con fecha 29 de diciembre, la Dirección General de Servicios de Rentas Internas expidió la normativa para establecer las normas para la aplicación de dicho régimen, ¿no? En este caso, el RIMPE está vigente desde el 1 de enero de 2022 y fue creado consecuentemente mediante la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia de conocimiento público COVID-19. Es así que este nuevo régimen, que reemplaza al de microempresas y RICE, perdón, juntándose o conociéndose actualmente como RIMPE, define prácticamente lo siguiente. Y es en base a lo cual todo se va precisamente diferenciando, ¿no? En el primer caso, tenemos que aquellas personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a $1 y hasta los $300.000. En segundo lugar, el SRI publicó el listado de los sujetos pasivos sujetos al régimen, ¿no? ¿Para quiénes aplica? Y de esta información nosotros sacamos a colación lo siguiente. Para aquellos emprendedores y negocios populares, artesanos, sujetos pasivos, personas naturales de jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a $0 y hasta $300.000 al 31 de diciembre del año anterior. En el caso precisamente de lo que tenemos que diferenciar y aclarar que quienes forman parte de este régimen, no olvidemos también que esta ley, en su artículo 1, nos indica que tiene por objeto promover la sostenibilidad de las finanzas públicas, y vimos también su concepto, al reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano, también vimos la normativa vigente, y por supuesto brindando una seguridad jurídica para la reactivación económica del Ecuador en todos sus niveles, tras haber afrontado la pandemia de COVID-19. ¿Sí? En este sentido, nosotros consecuentemente de esta cuestión analítica de esta ley, tenemos que decir que quienes forman parte de este régimen se incorporan de manera automática, sin ningún tipo de trámite, obviamente, el contribuyente o los contribuyentes que hasta el 31 de diciembre del año 2021 hayan pertenecido a los distintos regímenes, ¿no? Al RICE, el régimen objetivo simplificado ecuatoriano, el régimen para microempresas, RIMI, y el régimen general, que cumplan precisamente las condiciones que ustedes encuentran en la tabla. Lo que es el RICE y la microempresa hasta el año 2021, en el 2022 ingresa automáticamente por defecto a ser parte de lo que es el RIMPE. Y aquí tenemos dos tipos o categorías de RIMPE, ¿no? El RIMPE para los negocios populares y el RIMPE para los emprendedores. ¿Cuál es la diferenciación? En una cuantificación de lo que fue el año anterior, 2021, el volumen bruto de ingresos de facturación del 1 de enero al 31 de diciembre, ingresos hasta $20.000, corresponden al RIMPE Negocios Populares. Sí, estos, como ha sido antes, siguen emitiendo notas de venta
siguen pagando el impuesto a la renta anual de una cuota fija de $60. No van a hacer declaraciones de IVA porque, de hecho, sus actividades no graban IVA. No son, por ende, agentes de retención y envía o emite, perdón, las facturas por actividades no sujetas al RIMPE con declaraciones mensuales de IVA. Otra de la categorización o sector sesgado, diferenciado, categorizado, es precisamente para el RIMPE emprendedores, cuyos ingresos en el mismo periodo, obviamente, hayan sido desde $20,001 hasta $300,000. En este caso, estos contribuyentes justamente van a emitir facturas o otros documentos complementarios que vimos en la sesión anterior, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como también los comprobantes de retención en los casos que, desde luego, procedan, ¿no? Están obligados a hacer la declaración y pago del impuesto a la renta anualmente y de acuerdo a una tabla progresiva que a continuación les tenemos que mostrar, ¿no? En este caso, precisamente, formarán parte de dicho régimen los contribuyentes que cumplan las condiciones y se inscriban en el RUC a partir de enero de 2022. Es decir, ya llevamos en esta metodología, y si no lo hemos sabido, pues es importante y menester poner en conocimiento de ustedes que esto ya está corriendo en su aplicación desde enero del año 2022, el presente año. Como una aclaración adicional, tenemos que decir que el RIMPE para emprendedores precisamente contempla a las personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales hasta $300,000, ¿no? Y para negocios populares, sus ingresos brutos anuales serán hasta $20,000. Ahora bien, se preguntarán, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué es lo que sucede con el RICE? Los contribuyentes, es sencillo, ¿no? Los contribuyentes que pertenecían al RICE contarán con estas dos opciones precisamente antes mencionadas, que están en la gráfica, para categorizarse, ¿no? Es decir, y hagamos con el ejemplo un poco más preciso. Si un negocio registró en sus ingresos motos inferiores a $20,000, por ende, este pertenecerá al régimen de negocios populares con las características que ya le hemos dicho. Van a emitir su nota de venta y van a pagar una cuota anual fija de $60 en la que se incluyen los dos impuestos principales, ¿no? El IVA y la renta. Obviamente que en muchas de sus actividades no graban IVA. Si el contribuyente RICE hasta el 2021, registra ingresos superiores a $20,001, este se va a convertir en un contribuyente RIMPE emprendedor con las siguientes características. No va a emitir notas de venta, si es que en algún momento lo hizo. Si a la fecha de incorporación al RIMPE tiene notas de venta autorizadas vigentes, podrá emitirlas con una salvedad, ¿no? Desglosando el IVA e incluyendo la leyenda en sus documentos contribuyente régimen RIMPE de forma manual, hasta que desde luego simplemente, totalmente, que ya sabemos, el plazo para la facturación electrónica ya está a punto de vencer. Empieza a emitir facturas en todas sus operaciones y por supuesto va a pagar, como les decía, el impuesto a la renta de acuerdo a una tabla progresiva del 1 al 2%. Es decir, si tenemos para el caso específico ingresos de $20,001 hasta $50,000, justamente va a pagar un tipo marginal de impuesto a la renta el 1%. Si en el caso extremo, ¿no? Si su facturación es desde $200,000 con un centavo hasta $300,000, va a pagar precisamente por impuesto a la renta el 2% como tipo marginal para RIMPE emprendedores. Existen obviamente algunas excepciones para lo que es el RIMPE, ¿no? Ya hemos hablado que precisamente tenemos RIMPE emprendedores, negocios populares, que precisamente ya pasa con el RICE, qué montos hay que pagarlo, y en este sentido también dentro de este régimen no se incluirá a los contribuyentes que precisamente realicen actividades
relacionadas a contratos de construcción y actividades de urbanización, lotización y otras similares. Esto, si ustedes tienen un poquito más de curiosidad, lo pueden conocer leyendo los artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Están también exentos del régimen RIMPE aquellas actividades profesionales, mandatos y representaciones. Están también exentas del régimen RIMPE aquellas actividades de transporte, actividades agropecuarias, actividades de comercializadoras de combustible, actividades que se desarrollen en relación de dependencia, renta de capital, regímenes especiales, provincia de Galápagos, está la inversión extranjera directa y actividades en asociación de índole pública-privada. Está también el sector de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas, industrias básicas financieras, seguros y todo aquello que es economía popular y solidaria. Ahora bien, hay que tener en consideración, ¿no? El RIMPE, que parecería para algunos de ustedes un régimen totalmente nuevo, probablemente confuso, ¿no? Justamente hay que tener en consideración cómo se implementa y de hecho hay que tener en cuenta que el SRI debió ya haber realizado todas las modificaciones tecnológicas para que precisamente nosotros como contribuyentes tengamos las herramientas necesarias y las facilidades, ¿no? De nuestra parte, está también sabido y conocido que nosotros tenemos que considerar o incorporar en nuestros documentos eh, la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMP, ¿no? Por ejemplo, para negocios populares que a la fecha de incorporación tengan facturas autorizadas y vigentes, muchas ya deberían estar a punto de caducar, porque de esto ya se comunicó a inicios del año 2022, y negocios populares que a la fecha de incorporación tengan notas de venta también autorizadas y vigentes. También es importante que se implementará o se considerará también para los nuevos contribuyentes catalogados como negocios populares y estos deberán informar a su establecimiento gráfico o en su defecto ahora ya a su proveedor de servicio de la facturación electrónica para que se incluya en sus documentos la leyenda contribuyente negocio popular régimen RIMPE en todos los comprobantes de venta autorizados. Además, se puede también verificar todos aquellos que están incluidos en el portal web de la institución, el SRI, ¿no? Hay que traer a colación acá algo muy importante. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las retenciones en el régimen RIMPE? Sí, recordemos que había dos categorizaciones del régimen RIMPE y solamente serán retenciones a los contribuyentes RIMPE emprendedores que facturen y justamente a través de un código para la declaración. ¿Cómo se configuran precisamente en las leyendas RIMPE Popular y RIMPE Emprendedores en el portal Tu Facturero, que es el portal, es la herramienta que pone a disponibilidad el SRI? Una vez que usted conozca, ¿no? Y esto es sencillo, ya lo dijimos, cuál es el régimen RIMPE al que usted pertenece, puede configurar la leyenda contribuyente, sea negocio popular, régimen RIMPE, o en su defecto también contribuyente tipo empresa, ¿no? Tenemos que decirlo que para esta implementación, para este buen uso de la herramienta, no hay que considerar como contribuyentes algunos detalles que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, si usted el año pasado emitía facturas y ahora pertenece al régimen RIMPE negocio popular, es decir, que está de $1 hasta $20,000 en el 2021, su forma de facturar será la siguiente, ¿no? Usted va a seguir emitiendo facturas con la leyenda RIMPE negocios populares, pero no va a desglosar el IVA, es decir, IVA a 0%, siempre y cuando sus actividades
facturadas estén dentro del régimen RIMPE. Y si sus actividades no están dentro del régimen RIMPE, le tocará a usted desglosar el IVA en la factura y en consecuencia declarar el IVA semestralmente. Pero son salvedades, ¿no? En segundo lugar, si usted en el caso, el año pasado emitía notas de venta y ahora, por esta categorización, pertenece al régimen RIMPE negocio popular, usted va a facturar de la siguiente manera, ¿no? Va a continuar emitiendo notas de venta con la leyenda RIMPE negocios populares sin desglosar el IVA, 0%, siempre y cuando sus actividades facturadas estén dentro del régimen RIMPE y sus actividades no están dentro del régimen RIMPE, ahí sí le tocará desglosar el IVA en la nota de venta o en esa factura para actividades que precisamente no pertenecen al régimen RIMPE y en consecuencia declarar el IVA semestralmente correspondiente. Tercer escenario, usted emitía nota de venta y ahora pertenece al régimen RIMPE. Emprendedores, ¿cómo? Porque ya excedió los $20,000, está por debajo de los $300,000. Su forma de facturar es la siguiente, ¿no? Va a seguir emitiendo notas de venta que tengan autorizadas con la leyenda contribuyente régimen RIMPE desglosando el IVA, ahora sí, 12%. Posteriormente debe emitir facturas y declarar el IVA semestralmente correspondiente. Y en cuarto escenario, finalmente, si hasta el año pasado emitía facturas y ahora pertenece al régimen RIMPE, precisamente, régimen RIMPE emprendedores, su forma de facturar va a ser la siguiente, ¿no? El único cambio es la leyenda en las facturas. Deberá seguir emitiendo facturas con la leyenda contribuyente régimen RIMPE, desglosando el IVA y en consecuencia va a tener que declarar el IVA semestralmente, ¿no? ¿Qué más tenemos en este caso que trae la colación? Claro, recordemos, por supuesto, que existe un volumen bruto facturado. En el año anterior, de acuerdo a ese volumen neto facturado, usted conoce con certeza a qué régimen pertenece, ¿no? No olvidemos el régimen RIMPE negocio popular. Si usted facturó hasta menos de $20,000, el régimen RIMPE emprendedor, si facturó entre $20,001 hasta $300,000, y el régimen general, que justamente es para aquellos que facturaron más de $300,000 en este periodo. Ahora bien, el tema de las retenciones, no hay que olvidarlo, es un tema muy importante en el nuevo régimen RIMPE y corre de cuenta desde este año, 2022. Es por eso que debemos considerar muchos aspectos importantes que lo vamos a decir, ¿no? Hay que tener en cuenta el régimen que está eh, categorizado el contribuyente, ¿sí? ¿Cómo funcionan precisamente las retenciones en el régimen RIMPE? A los contribuyentes RIMPE emprendedores, ¿sí? Emprendedores que facturen las actividades sujetas al régimen RIMPE, se les retiene el 1%, ¿sí? Precisamente independientemente de que sea un bien o servicio. En cuanto a la retención del IVA, recordemos, ¿no? También hay una forma es establecido en ciertas tablas, en el cual, en el régimen general, por supuesto, se retiene 30-70% conforme sea una prestación de bien o servicio. Y ojo con esto, ¿no? Cuando el agente de retención es una entidad pública, es retenido prácticamente todo el 100% del IVA. Eso ustedes ya habrán tenido alguna experiencia anteriormente. A los contribuyentes, en cambio, régimen RIMPE negocio popular, no tenemos por qué aplicar retención, porque estas facturas justamente no graban IVA. El contribuyente RIMPE negocio popular no tiene justificativo retener el IVA porque no lo desglosan. Y por supuesto, acá hay que tener en consideración esta situación. En el caso, hay que tener en cuenta que la leyenda hay que tener en cuenta, digamos, la leyenda que está en el régimen RIMPE de la factura, por supuesto, para saber si se debe o no hacer la retención de este impuesto, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que traer a colación precisamente que en ningún caso, también un contribuyente
que pertenece al régimen de negocio popular va a actuar como agente de retención. Los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE emprendedores solamente se exceptuarán de estos casos de no haber sido categorizados por el SRI, de no existir una disposición del SRI mediante una respectiva calificación por los casos previstos en la ley. Ahora bien, recordemos nosotros otro aspecto también muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que tener en consideración que hay que considerar estos cambios que teníamos, ¿no? Nosotros anteriormente pertenecíamos al régimen general o al RICE, como decíamos, se migró este sistema basados en la nueva ley que fue aprobada y ahora tenemos que categorizarlo por el valor de facturación neta que se ha realizado en este aspecto, ¿no? De acuerdo a esta nueva ley. Ahora bien, para que quede un poquito más claro, un aspecto que se nos estaba pasando por alto, ¿qué actividades graban tarifa 0% de IVA, ¿no? Y para negocios populares, digamos, transporte de personas o de carga pesada, aquí se hace la declaración de IVA 0%, ¿no? ¿Y qué actividades precisamente graban el 12% de IVA? ¿Qué actividades van grabadas por el 12% de IVA? Estamos hablando precisamente en el sector transporte. Alquiler de vehículo, transporte de mercadería y otras actividades adicionales de orden económica en relación al servicio de transporte. Entonces es muy importante tener en consideración esta cuestión, ¿no? Y por supuesto, usted tiene que hacer la declaración del IVA. Supongamos que en un caso el plazo para declarar coincide con un día feriado o fin de semana, se traslada hasta el siguiente día hábil. Digamos, si tuviéramos que declarar hoy, no supongamos que hoy fuese domingo, usted podría hacer la declaración mañana, ¿no? Sin ningún inconveniente, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver con esta situación. Salvedades, facilidades que precisamente se tienen a consideración. Si ustedes de pronto tienen alguna duda respecto de este tema que se ha traído a colación, pues es importante indicarles a ustedes que todo esto está precisamente considerado en un portal informativo que consta en la página institucional del SRI con todas las herramientas, informaciones necesarias que precisamente nosotros requerimos saber de esta situación, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto y para terminar, en el caso de las retenciones estarán sujetos al 0% del impuesto a la renta todas las adquisiciones de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos al régimen RIMPE que se han categorizado como negocios populares por las actividades sujetas al régimen. Y por supuesto estarán sujetos a la retención del 1% hasta el 2% del impuesto a la renta, las adquisiciones de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos al RIMPE por actividades económicas precisamente que están sujetas a este régimen. Hay que tener muy en cuenta la categorización, como les decíamos, se ha cambiado la temática del RICE, régimen general, régimen de microempresas, precisamente por el de contribuyente régimen RIMPE, tanto para negocios populares y tanto para emprendedores, ¿no? Esto es en definitiva el tema que se tenía que decir, porque Ecuador ya cuenta con este nuevo régimen RIMPE, que como les dije en un inicio, reemplaza y unifica los regímenes RICE, microempresa, y este también tiene su origen en la creación o la publicación de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal,
tras la pandemia COVID-19 y, como ustedes pudieron escuchar, trajo consigo algunas novedades, ¿no? Que esperamos hayan sido totalmente de manera clara explicadas a ustedes. De esta manera estamos terminando con la parte pertinente de la exposición. A continuación vamos a compartirles material multimedia para mejor entendimiento